Bueno, y continuando aquí en Integrándonos Coaching, nos acompaña la doctora Susana Pérez. Muy bienvenida, Susana. Muchísimas gracias, muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado a participar. No, por favor, un gusto que compartas este momento con nosotros. Y les cuento a la audiencia que la doctora Susana Pérez es coordinadora nacional de Compliance de Averum, Argentina, co-directora de la Comisión de Behavioral Compliance de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Es especialista en nefrología, egresada de la UCA Medicina, y es médica también egresada de la UBA. Dicho esto, te volvemos a dar la bienvenida y contanos, Susana, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? Bueno, es una situación muy particular, ¿no? La que se está viviendo. Creo que yo hablo a veces con amigas y digo que cuando el 31 de diciembre brindamos por un feliz 2020, no nos imaginábamos que íbamos a estar en esta situación a mitad de este año. Es algo que no es natural para el ser humano, no para nosotros, para nuestro cerebro incluso, el aislamiento. Es una situación que es ajena a la naturalidad, con lo cual nos lleva a un desafío permanente de aprendizaje de nosotros mismos, para evaluar qué nos está pasando y cómo podemos mejorar cada una de las situaciones, ¿no? En mi caso, por ejemplo, he aprendido a cocinar. Muy bien. He aprendido. He dedicado más tiempo a otras actividades que no venía dedicándole tiempo. Tomo los tiempos, los momentos para meditar como algo más fijo, el momento de ejercicio, y bueno, armando esquemas que me lleven en el día, la cotidianidad esta, a mantener una estructura organizacional de mi vida, ¿no? Claro. Y contanos, para aquellos que no saben qué es el compliance. Bueno, compliance es algo que empezó en todas las empresas, que nace de la necesidad de ordenarnos para trabajar en forma transparente. Esa es la base. ¿Cómo nos ordenamos? Nos ordenamos con reglas, con normas, con procesos, con formas de trabajo que nos lleven a que todas las empresas tengan una transparencia de todos los aspectos de la misma, desde el conflicto de interés que puede haber al contratar a un familiar, hasta la interacción con funcionarios públicos para evitar los casos de soborno, fraude y todo lo que pueda llegar a pasar. Compliance nos lleva a pensar que es necesario cambiar el estilo de trabajo que se venía teniendo, porque nosotros hoy en día tenemos que pensar más en la sociedad y más en ese transformarnos en una sociedad más íntegra, con equidad, con responsabilidad social frente al medio ambiente. Y todo esto se comenzó a plasmar en las empresas. Entonces en compliance se le dice, en las empresas se le dice compliance, o programas de integridad, o ética empresarial, tiene diferentes nombres, pero la base es lograr una cultura ética y de integridad en cada una de las personas que componemos las empresas. Yo siempre digo que la empresa no es más que la gente, porque un edificio vacío no es nada. La empresa es la gente, entonces ahí entra compliance. Observé, doctora, que están en las empresas, tienen un departamento de compliance. ¿Esto es así? Sí. Que se está como instalando el departamento de compliance dentro de las grandes empresas. Sí, en las grandes empresas tenemos dos orígenes. Uno es porque las empresas que son multinacionales ya están en general en toda la parte de Europa y Estados Unidos están muy avanzados con programas, con estructuras independientes. Si bien uno está dentro de la empresa, la estructura es independiente, es decir, compliance mira de afuera a la propia empresa a la que pertenece para detectar situaciones que haya que corregir o que evaluar en un primer aspecto. Después tenemos empresas que son más locales de Argentina y todas están trabajando en compliance con departamentos específicos. En el caso de las pymes, lo que pide la ley argentina de responsabilidad penal empresarial
es que tengan un programa de integridad. Quizás no pide un departamento o un área específica de compliance porque la cantidad de gente que conforma una pyme no hace que sea necesario, pero sí que tengan un programa de integridad que tenga básicamente el desarrollo de un proyecto, de un trabajo continuo sobre la ética de las personas, sobre la integridad de la empresa, llevando a la gente a que la natural no sea el ocultar, el mentir, sino que lo natural sea lo transparente, ¿no? A pesar de que nos podemos equivocar, a pesar de que a veces la gente, sí. Y, sí, y viste que ahora cuando muchas veces sucede que alguien hace algo bueno, es como que eso se destaca, ¿no? Como que, ay, mirá qué bien hizo, devolvió pero eso debería ser lo natural, que si alguien encuentra algo lo devuelva. ¿Por qué tanta? Bueno, exactamente porque existe lo contrario, ¿no? Las malas Tal acciones, cual. entonces cuando alguien hace algo bueno se celebra. Claro, y además estamos acostumbrados a escuchar en la tele siempre lo malo. Sí. Entonces, no, yo siempre digo que en toda empresa, o mismo en una sociedad, la gente que hace cosas que no están dentro de los marcos éticos legales, no es la mayoría, es la minoría, pero son los que destacan, lamentablemente. Sí, lo Y que hace hay mucha más ruido. gente, sí, hace más ruido, es cierto. Hay mucha gente haciendo las cosas bien. Mira, volviendo un poquito a la pandemia, a la cuarentena, yo Sí. siempre el otro día daba una charla y les decía, fíjense qué claro que quedó esto ejemplificado, ¿no? Teníamos por un lado gente, he visto que o salía con un peluche a pasear, decía que salía a caminar para pasear el perro, o que escondía al personal doméstico en el baúl del auto, o cuántas, mismo ahora, Ah, eso no lo fiestas que había son... escuchado, lo del personal doméstico en el auto. Ah, sí, en el baúl. Hemos encontrado cosas así, y por otro lado, gente que salió, todo fue por voluntad propia, a trabajar y Hacer colaborar, los mismos que barbijos. hicieron Sí, las totalmente. máscaras de protección. Y sin Sí, embargo, si uno miraba la tele, seguía teniendo más peso esto. A esto se le dio un poquito de importancia, pero siempre siguió teniendo más peso lo que está mal. No sé por qué, pero siempre siguió teniendo más peso en los noticieros, en la tele, en lo que habla la gente. Entonces, claro, cuando alguien hace algo bien y tiene publicidad, porque yo creo que mucha gente devuelve cosas perdidas, plata, objetos de valor, pero bueno, cuando tiene publicidad nos llama la atención y debería hacerlo natural, como vos decís. claro, totalmente, Susana. Y otra pregunta que me surge hacerte, si todo esto de compliance está como normalizado, regulado, tiene leyes o cómo lo Sí, manejan. sí, sí. No, hay mucha reglamentación. Vos tenés toda la reglamentación del país, Sí, una reglamentación a nivel internacional que hay que cumplir, y sí, después cada empresa, en el caso de las corporaciones grandes, como la que yo trabajo, tenemos normativas específicas que nos bajan de la Casa Central a todos los países que conformamos la misma. Nosotros, en el país, lo que tratamos de hacer es cruzar toda la información y llevar adelante un proceso en el cual demos cumplimiento a lo local, a lo internacional y a lo propio corporativo. Siempre en un marco de entrenamiento continuo, porque lo que uno tiene que cambiar, si uno baja normas, pero no explica a la gente y no llega al ser de las personas, ¿no? A la cotidianidad de las personas, lo que va a quedar es en una hoja impresa. claro. Uno tiene que lograr el cambio en la persona, que la persona diga, bueno, no sé, siempre él me regaló plata porque yo le hago las compras a él. Y que de repente eso le haga ruido y diga, sí, pero no está bien. ¿Y qué me pasa a mí? Bueno, ¿puedo cambiarlo? ¿Puedo decirle, no, mira, no me des? Y eso es un valor. Esos son los valores en los que nos tenemos que parar como sociedad, ¿no? Compliance nace en las empresas, pero la idea nuestra, los que trabajamos en compliance, que siempre nos dicen que somos un poco bohemios en este aspecto, siempre pensamos que todo cambio que logremos en una persona dentro de nuestras empresas, lo vamos a llevar a la sociedad.
Y hay gente que se ha dedicado a estudiar esto, psicólogos, psiquiatras, cómo transmitir los valores a las personas para que sean aprendidos por ellos. No solamente aprendidos, sino aprendidos, tomados e implementados, ¿no? Y bueno, la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados, con muchas experiencias que estamos teniendo en diferentes ámbitos. Yo tuve la oportunidad de ir a conocerlos en el Hotel Sheraton cuando estuvieron hicieron como una jornada, y me pareció súper interesante los casos que presentaban y todas las personas que hablaron de diferentes empresas. Y esto no es una panacea, una ilusión, sino que se puede bajar y se puede concretizar. Ese es el mensaje que como que quiero difundir también, porque muchos, es como un poco el coaching, ¿no? También dicen, y bueno, sí, porque es el cambio que querés ver en el mundo, ¿no? Esta famosa frase de Gandhi, bueno, pero en realidad eso es posible, y lo de compliance también creo que se materializa, y de hecho las diferentes empresas que participaron y multinacionales dieron testimonio de esto. O sea que es algo aplicable. Es algo aplicable. Se materializa. Sí, se materializa, se ve, y lo más importante para las empresas es que se contabiliza, porque si uno logra, a veces uno no cree ver el cambio, pero cuando uno empieza a ver los números, en muchas empresas hay muchos problemas que son económicos, y cuando uno empieza a ver cómo a través de un programa de compliance empiezan a desaparecer algunos costos extras, empiezan a organizarse las funciones, empieza a haber más transparencia en todos los aspectos de la misma, lleva a que a la larga hay un ahorro de dinero también. Entonces eso a veces sirve para ver que realmente se está implementando. No es que el dinero sea lo importante, sino si uno busca algo objetivo, ¿no? Claro. Porque como también lo podés ver en el número de denuncias que vos recibís. Todo personal de compliance recibe denuncias de nuestros propios empleados, y a veces hasta autodenuncias. Entonces recibir una autodenuncia es maravilloso. Que una persona te diga, mirá, yo hasta ahora venía aceptando esto que sé que está incorrecto por lo que vos dijiste, y quiero cambiar. Ayudar a esa persona a que logre ese cambio es genial, es algo pero totalmente valioso dentro y fuera de la empresa, porque esa persona lleva eso fuera de la empresa. Y eso es lo que queremos transmitir. No es algo que no se logre, no es algo que sea muy utópico, no, es concreto. La reglamentación que hay tanto en el país como internacionalmente, como dentro de las compañías, la política, es concreta, es muy definitoria, y después desde compliance lo que hacemos es llevarlo a la práctica. Y en mi caso, que me dedico a behavioral compliance, que es lo que es comportamiento, es cómo entrenar a la gente, cómo hablarle a las personas para convencerlas de que esto es lo que necesitamos, y no solo dentro de la empresa, sino en nuestras vidas. Todos pensamos, mira, una vez me tocó hablar con una persona que no quería firmar el código de conducta, y me dice, pero vos me estás hablando como si esto fuera Suecia. Y mi respuesta fue, y qué lindo sería si fuéramos Suecia, ¿no? Le digo, ¿vos no querés ir hacia eso? Suecia por el hecho del ordenamiento y todo, ¿no? Y se me quedó pensando y me dijo, sí, vos no quisieras dejarle eso a tus hijos, un país más ordenado, más... Y sí, bueno, entonces lo firmamos, y lo firmamos. Genial. Entonces, esas cosas son las que uno valora también al fin del día, ¿no? Totalmente. Y Susana, ¿cuánto hace que está compliance en la Argentina? No, en la Argentina lleva muchísimos años que se viene desarrollando. Empezó como algo primero propio de las empresas multinacionales, porque venía desde afuera impuesto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para una empresa lo más importante es su reputación. Sí. Y que una empresa sea denunciada por participar de hechos ilícitos, bueno, como pasó con Odebrecht, como pasó con Enron, como pasó con Nike, con las zapatillas, que yo a veces los doy como ejemplo. El hecho de que Nike se vea envuelta en la contratación de trabajo ilegal esclavo
hizo que mucha gente deje de comprar Nike, cerró muchos puestos de trabajo, y no afectó solamente a los dueños de Nike, afectó hasta a la persona que trabajaba en el último eslabón de la cadena de Nike. Entonces todos somos responsables de que este gran elemento que es la empresa se encuentre activo y trabajando dentro de las normas, porque un problema reputacional nos afecta a todos. Esto hizo que comience desde afuera, desde los años 1950 y antes, que se empiece a trabajar con diferentes nombres, con leyes que se fueron modificando en diferentes países. Últimamente se le viene dando un empuje muy fuerte en los últimos 15 años. Y acá en Argentina tenemos un empuje muy fuerte, sobre todo también a través de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, que damos soporte a todas las compañías, damos entrenamientos en las diferentes áreas, tanto desde lo hard, que es las leyes, las regulaciones, y desde lo soft, que serían las actitudes, el liderazgo, el desarrollo de cultura organizacional orientada hacia la integridad. Bueno, Susana, para cerrar, te agradezco este espacio, este momento, lo que nos compartiste sobre compliance, que seguramente muchos de nuestros oyentes no sabían qué era, y la invitación es para que se acerquen, ¿no?, a la asociación, aquellos profesionales que ven que puedan llegar a tener valor en su profesión y, como bien explicaste, en su persona, ¿no? Porque esto creo que trabaja igual, al igual que el coaching, con el ser, con la persona. Totalmente de acuerdo con vos, trabaja con el ser y hacia eso vamos. Y sí, se pueden acercar a la Asociación Argentina de Ética y Compliance, estén certificados o no, hay diferentes cursos que se pueden hacer en diferentes universidades, hoy en día hay una oferta bastante importante, y nosotros en la asociación lo que tenemos es comisiones donde vamos trabajando diferentes temas en particular, por ejemplo, data privacy. Tenemos la comisión de todo lo que es behavioral compliance. Entonces cada comisión compuesta por un grupo de especialistas en ese punto. Hacemos reuniones mensuales, en este momento por Skype. Bueno, antes por como Zoom, todos, antes las hacíamos, claro, sí, como todos. Nos amoldamos. Antes las hacíamos personalmente, ¿no? Sí. Y tocábamos estos temas desde la necesidad de las personas, desde lo que sabemos nosotros, desde lo que se dice reglamentariamente, y cómo llevarlo adelante, que ese es el gran desafío, implementarlo en el día a día. Genial, con hechos concretos, medibles y reales, ¿no? De lo que le está sucediendo, como bien nos explicaste, para que no quede en un papel y lo bajemos a la realidad. Bueno, un placer, Totalmente. un honor haberte tenido en mi programa. Estás invitada cuando quieras. Y muchísimas gracias. Te agradezco tu tiempo, Susana. La verdad, un placer hablar con la doctora Susana Pérez, que va a ser convocada seguramente para que nos comparta en otro momento algunas de las actividades de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Bueno, te mando un beso grande, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Y saludos a todos. Gracias. Nos estamos viendo, y a los oyentes les digo que nos encontramos como todos los miércoles a las 19 horas en Integrándonos Coaching. Chau, chau, buena semana.